Mi nombre es Alondra Borja Martínez y le voy a hablar sobre el tema número 1, que es el padre de la ética, Sócrates. Sócrates de Atenas, Sofronisco, nació en Atenas en el año 470 o 469. Fue hijo de Sofronisco, un escultor, y de Foraneta, que ocupaba el cargo de comadrona. A continuación le presentaré algunas ideas principales. El filósofo Sócrates marcó un antes y un después. Se le considera uno de los mayores filósofos de todos los tiempos. Sócrates solía hacer filosofía oralmente. Fue hijo de un escultor y una comadrona. Sócrates dijo que hay personas que influyen en otras. Intelectualismo ético de Sócrates. Sócrates solía decir que quien hace el mal no conoce el bien, ya que si se lo mostráramos arreglaría su error. Un ejemplo de ello es el que nos muestra el video sobre este tema. Sócrates tenía una gran influencia en varias personas, como Gandhi y Martin Luther King. Como ya hemos mencionado anteriormente, el filósofo Sócrates solía hacer filosofía oralmente y no por escrito. Es así como sabemos que no hay libros sobre su filosofía y los pocos que hay no tienen coherencia. Para concluir este primer tema hablaré sobre el método socrático, el cual consiste en dos fases, la fase irónica refutativa y la fase mayéutica. La filosofía de Sócrates llegó a su fin el día que lo acusaron de no creer en los dioses de la ciudad y de corromper a los jóvenes con su forma de pensar, por lo que fue condenado a muerte. A continuación, mi compañera Jimena hablará sobre el tema número 2. Soy Keila Jimena y les hablaré sobre el tema 2 y 3, que es la ética y moral, y el 3, que es autonomía y heteronomía. La ética nos va a predecir las posibles conductas de los individuos y va a estudiar los actos de los humanos. También nos va a decir que se fundamenta en la naturaleza racional del ser humano para poder diferenciar entre el bien y el mal y entre lo correcto y lo incorrecto. Como también nos dice que como somos libres de elegir, nos sentimos responsables de nuestras decisiones, pero también debemos de asumir las consecuencias de nuestros actos. También nos define y va a establecer las normas en una sociedad que, por ejemplo, hay reglas que nos dicen que no tenemos que tirar basura o que tenemos que mostrar respeto ante las demás personas. Esto nos ayuda a tener una buena conducta en la sociedad. En cuanto a la moral, nos ayuda a distinguir. Aquí nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, es decir, las buenas acciones de las malas acciones. También va a ser el conjunto de normas que tenemos que seguir, que estas las establece la ética. La moral va a cambiar en la sociedad según sus costumbres, religión y creencias, cultura y entre otras cosas. También va a estudiar el comportamiento humano y bueno, gracias a la moral surgen los valores, que son los que igual nos van a ayudar a estar en una buena sociedad y tener una buena relación con las demás personas. Por ejemplo, pues sabemos que tenemos que respetar a las personas, que en ocasiones tenemos que ayudarnos mutuamente como sociedad para poder salir adelante. El tercer tema, que es sobre la autonomía y heteronomía, que la autonomía nos dice que va a ser la capacidad para decidir por nosotros mismos sin que otras personas influyan en lo que queremos hacer. Por ejemplo, cuando somos una persona adulta, ¿no? Ya sabe lo que tiene que hacer y tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Que pues si está mal, va a tomar una decisión mala para tener una consecuencia. Y en la heteronomía es cuando vamos a depender de otras personas que van a influir en nuestra vida y en nuestras decisiones, porque esto regularmente sucede en los adolescentes y niños, pues porque aún no tenemos la capacidad de poder tomar decisiones solos, o sea, necesitamos que alguien más nos oriente. Y bueno, creo que eso sería todo. A continuación, mi compañero Alberto.
Mi nombre es Alberto Palma Rivera y les voy a explicar un poco del tema número 3. Escuelas helenísticas, las cuales fueron cinismo, epicureísmo, estoicismo y escepticismo. Cinismo. Los cínicos protagonizaron un ataque a los valores civilizados del mundo antiguo, porque no pensaban que fueran verdaderos valores. Antístenes es el primer cínico que surgió, pero el más conocido fue Diógenes de Sinope. Los cínicos decían que lo único que importaba era cómo vivir aquí y ahora. Sus principales discípulos fueron los estoicos. Epicureísmo. Epicureísmo, modo de vida orientado a la felicidad mundana y a una explicación atomista de la naturaleza, exclusivamente materialidad de la realidad. Su fundador fue Epicuro en el año 306 a.C. Para ellos todos eran iguales, por eso podían ser admitidos en su comunidad, ricos, pobres, hombres o mujeres, y libres o esclavos. La exposición más completa de las enseñanzas de Epicuro fue Lucrecio de Rerum Natura. Estoicismo. Los estoicos creían que podíamos alcanzar la libertad y la tranquilidad si nos alejamos de las cosas materiales y buscábamos una vida guiada por la naturaleza y la virtud. Tradición iniciada por Zenón de Sitio y desarrollada por Cleantes Crisipo, logrando poner en crisis los antiguos mitos de la nobleza de sangre, la superioridad de la raza. La idea de los estoicos es vivir de acuerdo a la naturaleza. Escepticismo. Actitud de desconfianza o duda que se manifiesta ante Gracias. Tema número 5. El juicio moral. ¿Qué es un juicio moral? El juicio moral es una facultad humana que consiste en afirmar la bondad o maldad de un acto, tomando como punto de referencia principios, valores, normas y creencias que se consideran valiosas. Los juicios morales son afirmaciones que las personas formulan sobre los actos propios y de las otras personas. No todos los actos que se realizan son aptos para ser juzgados moralmente. Solamente los actos humanos son susceptibles para ser juzgados moralmente. Toda afirmación en sí es un juicio. Concepto breve de juicio moral. Es la clasificación de acciones según criterios morales como justo, injusto, honesto o deshonesto. Ejemplos. ¿El juicio Juan Pablo es honrado? Esta oración hace una afirmación. Dice de alguien, en este caso Juan Pablo,
que tiene una característica valiosa. Se dice que es honrado. Otro ejemplo es decir, es preferible cumplir con el trabajo a decir la verdad a enfermos terminales. Es un tanto engañoso. En esta ocasión, si se trata de un enunciado con sentido, también se comparan dos actos o propiedades valiosas, relacionadas con alguna necesidad o finalidad humana. Como bien sabemos, no todos los actos que realizan son aptos para ser juzgados.